Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un cordial abrazo. Para mí es un gusto y un placer acompañarlos en una nueva clase. Mi nombre es Marcelo Vargas y los estaré acompañando con una clase para comunicación y lenguaje de primero de secundaria. Y el día de hoy hablaremos sobre algo que es muy interesante. Hablaremos sobre los elementos del teatro. ¿Estás preparado? Yo estoy más que listo. ¡Comencemos! Muy bien, para recordar un poco lo que habíamos hecho en la anterior clase, tenemos que hablar de la obra de teatro que presentamos. Recuerda que hicimos un fragmento de una pequeña obra de teatro. Y también hablamos sobre el origen del teatro, hablamos sobre Dionisio y cómo los griegos habían aportado a este arte. Y también hablamos sobre los géneros que existían dentro del teatro, ¿no es cierto? Espero que lo tengas muy en cuenta. Hoy te hablaré sobre los elementos del teatro. Y cuando hablamos sobre los elementos del teatro, tenemos que decir que el teatro constituye un todo orgánico. Es decir, tiene diferentes partes que son inseparables o indisolubles, como tú quieras llamarlo. Pero cada uno de estos elementos posee características propias y son muy importantes. Algunos de estos elementos son como, por ejemplo, el texto. Sí. Para empezar nuestra obra de teatro tenemos que tener un texto, algo sobre lo cual nosotros vamos a contar, vamos a hablar y sobre lo que se va a realizar nuestra obra de teatro. El texto en el teatro, como lo conocemos, es un guión, es la base sobre la cual se va a montar nuestra obra. Sin embargo, será la interpretación de los actores quienes le darán vida a esta obra. De esta forma, garantizaremos el éxito de nuestra obra de teatro. Y si hablamos sobre una de las partes dentro del teatro, tenemos que mencionar que es la actuación. ¿A qué le denominamos actuación? La actuación es esa capacidad que van a tener nuestros personajes o nuestros actores para interpretar, gesticular, transmitir las emociones, sentimientos o situaciones de forma intencional. Es lo que conocemos como actuación. Seguramente tú en la pantalla, en la televisión o en el cine habrás visto a los actores famosos cómo realizan este trabajo de interpretación. Se meten en el papel de otra persona o de un personaje para interpretarlo y dar a conocer sus emociones y sus sentimientos. Ese es un elemento muy importante. Pero si hablamos de elementos, también tenemos que mencionar a los personajes. Sí. Cuando tú te animes a hacer tu obra de teatro, tienes que pensar en los personajes. Eso quiere decir, los actores van a encarnar papeles, los cuales van a representar, pueden ser a personas de la realidad o personajes ficticios. Estos pueden ser históricos y podemos tener dentro de esto a los protagonistas, a los antagonistas o a personajes que van a aparecer de forma auxiliar, conocidos como terciarios. Los conocemos también con el nombre de personajes circunstanciales. Además, es posible que un actor interprete más de un personaje y esto ocurre muchas veces en diferentes situaciones porque no contamos con suficientes personas para desarrollar nuestra obra de teatro. Además de tener los personajes, de tener el guión y de tener a los actores, es importante que alguien guíe toda esta interpretación. A esa persona generalmente se la conoce como el director. La dirección es muy importante porque permite enlazar la idea de los actores, la idea de la obra de teatro con el público. Pero tengo que recordarte que este personaje no era muy importante, sino hasta el siglo XIX, en que se le dio la importancia que merecía. Otro elemento importante y del cual hablamos en diferentes ocasiones es la escenografía. La escenografía va a marcar o nos va a indicar la situación, el momento y el lugar en el cual se desarrolla nuestra obra de teatro. Y esta escenografía pues va a depender mucho del presupuesto que se tenga para la obra de teatro y del estilo que nosotros queremos interpretar en nuestra obra. Podemos incluir árboles, casas, sillas, todo lo que se te ocurra para que el público pueda comprender y entender dónde se desarrolla la obra de teatro.
También es importante hablar sobre la iluminación. Cuando tú estés pensando en tu proyecto, cuando estés pensando en montar tu obra de teatro, es importante pensar en la iluminación, porque esta puede jugar un papel muy importante para la interpretación de los personajes. Existen dos tipos de iluminación: aquellas que nosotros vamos a colocar en forma fija, que no se van a poder mover, y aquellas que vamos a tener la intención o el objetivo de moverlas de un lado para otro, conocidas como iluminación móvil. Como te lo muestro a continuación, ahí tienes algunos ejemplos de los tipos de iluminación que se pueden utilizar dentro de las obras de teatro. Sin embargo, si no existieran los recursos suficientes, yo estoy seguro que con tu creatividad vas a poder solucionar este problema. La iluminación además nos permite darle connotación al mensaje que nosotros queremos dar a la obra de teatro. Como te puedes fijar en las imágenes que te muestro a continuación, podemos resaltar el rostro de una persona a través de una luz, o dar la impresión de que estamos en una noche oscura a través del uso de colores y de diferentes tipos de luces. O podemos colocar una luz detrás de los actores, detrás del escenario, para crear la sensación de sombras. Hay muchos elementos que podemos utilizar dentro de lo que es el teatro. Sigamos con estos de los elementos del teatro, y también tengo que mencionarte los efectos sonoros. Sí, esos ruidos generalmente que no son musicales, que los podemos utilizar para resaltar, para brindar apoyo a alguna escena, para dar la sensación, qué sé yo, de trueno, lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso crea una sensación de expectativa dentro del público. Utilízalo cuando estés pensando en montar tu obra de teatro. Y un elemento que es muy importante dentro de las obras de teatro es el vestuario. Sí, pues el vestuario nos va a ayudar a dar connotación del tiempo en el cual se va a desarrollar nuestra obra de teatro. El vestuario forma parte de la expresión. Podemos a través del vestuario resaltar el tiempo, la época, la antigüedad en la cual se estaba realizando esa obra de teatro. En los principios del teatro, este vestuario era utilizado solamente en los rituales, pero en la actualidad podemos utilizar el vestuario para dar expectativas sobre la relación social que existen entre los personajes, además de utilizar el vestuario, dependiendo del color, para indagar y hablar sobre la psicología de cada uno de nuestros personajes. Como puedes ver en la siguiente imagen, te muestro algunos vestuarios que son utilizados en diferentes obras. Te darás cuenta que este vestuario resalta la obra y llama la atención de los espectadores, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Y aunque parezca un detalle mínimo, el maquillaje dentro de las obras de teatro es muy importante. El maquillaje se considera importante porque va a ayudar a resaltar algunos rasgos de los personajes, como también nos va a ayudar a que las luces no provoquen brillo en nuestros personajes o en nuestros actores. De esa forma el público podrá ver con mucha atención todo lo que sucede en la obra de teatro. Y como te das cuenta, existen diferentes formas de utilizar el maquillaje. Esto ayudará a resaltar tu obra de teatro. Es recomendable utilizar maquillaje para el rostro y no improvisar con algunos elementos que pueden dañar la piel. Muy bien, ahora nos toca hablar sobre el guión teatral. Si bien es cierto, ya tenemos nuestra obra montada, el guión es muy importante porque este guión ayudará tanto a los actores como al director, a los encargados de luces, a los encargados de sonido y a todo el equipo de trabajo a que nuestra obra de teatro salga tal y cual se ha planeado. Todos deben tener este guión para que la obra de teatro se pueda cumplir a cabalidad. Para hablar sobre los guiones es importante que tú recuerdes que es aquello que los personajes van a decir, ese diálogo que van a entablar. No olvidemos que los guiones están divididos en actos y los actos a su vez se van a dividir en escenas. Denominamos acto cuando se abre el telón y cuando se cierra el telón. Todo eso se constituye en un acto.
Y la escena va a ser la parte en la que aparecen los personajes, entran o salen, a eso le denominamos escena. Y dentro de las escenas también vamos a tener lo que se conoce como cuadros, que es la parte del acto donde aparece una decoración. O de pronto, para cambiar de idea o para darle a entender al público que estamos en otro ambiente, cambiamos ese cuadro o cambiamos la decoración. La estructura interna del guión debe tener 3 partes que son muy importantes: un inicio, un desarrollo y un desenlace. Toda nuestra obra debe contar una historia donde vamos a empezar con el inicio, donde se va a presentar el problema y finalmente ese problema se puede solucionar o no se puede solucionar. Un final abierto. ¿Qué te pareció la clase del día de hoy? Qué interesante había sido esto del teatro, ¿no es cierto? Espero que ahora tú, con tus compañeros y tu profesor, se animen a realizar una obra de teatro con todo lo que hablamos. ¿Estás preparado? Yo creo que sí. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.